Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar conectados una vez más en este webinar sobre Transforma tu vida financiera automatizando tus inversiones de trading. Mi nombre es Eric Arriola y seré la persona encargada de compartirte la información el día de hoy. Y antes de seguir avanzando, quiero adelantarme a el saludo de Navidad. Gracias para las personas que están ahí conectados en la sala de webinar de ese grupo. Por ahí estoy leyendo algunos mensajes. Les estoy compartiendo mi pantalla a las personas que están conectadas en la sala de webinar. Veo que por ahí algunos tienen problemas con conexión a internet. Yo les recomiendo salgan y vuelvan a entrar al webinar en caso no estén viendo la información. En este momento estamos viendo la diapositiva de la presentación del Fondo de Inversión Británicos EC Group. Así que vamos a arrancar con esta información y comenzando por la pregunta obvia. ¿Por qué es necesario invertir? Bueno, si estás buscando forma de generar ingresos pasivos, no hay otro camino que no sea a través de las inversiones. Eso es lo que tienes que tener claro. Si quieres tener ingresos, es decir, tener tu dinero trabajando para ti, tienes que hacer inversiones. La pregunta es dónde invertir. Y es que todo también va a depender del capital que tú dispongas. Por ejemplo, siempre va a ser una buena inversión en bienes inmuebles. Pero estamos hablando de capitales importantes, $100,000 para adelante, por ejemplo. Pero siempre invertir en bienes inmuebles es una buena opción. Otra opción sería que pues guardes tu dinero en el banco, hagas un depósito bancario, pero no para ahorrar, ¿no? Porque los bancos sabemos que no podemos ahorrar con ellos. Sin embargo, los bancos nos ofrecen servicios como, por ejemplo, en el caso de Perú, lo conozco yo como depósitos a plazo fijo. Aquí en Colombia se le conoce como CDT o certificado de depósito término, donde básicamente lo que el banco hace es ofrecerte una tasa de retorno anual, donde te paga unos dividendos después de un año, siempre y cuando firmes el contrato por un año, que es lo sugerible que te hace el banco. ¿Por qué? Porque estamos hablando de inversiones. Entonces, una inversión tienes que verlo siempre con un horizonte a largo plazo, mínimo un año. Entonces, por esta razón que los bancos te ofrecen esa tasa de rendimiento anual, porque la idea está en que te quedes con ellos un año. ¿Por qué? Porque lo que te ofrecen los bancos son un rendimiento estimado, por ejemplo, en el caso aquí en Colombia, en promedio es un 10%. En el Perú, lo máximo que he visto es un 9%, pero el promedio normal en Perú, entre los bancos, digamos, más importantes, es un 6.5-7% máximo, ¿vale? Pero aquí en Colombia veo que es un 10%. Así que vamos a quedarnos con esa cifra. ¿Por qué? Porque, y aquí lo voy a poner el ejemplo en dólares, porque, por ejemplo, yo les pregunto, ¿valdría la pena poner tu dinero en el banco durante un año o un depósito de $1,000 para recibir un 10% después de un año? ¿Valdría la pena? Para mí no. Pero todo va a depender del capital, porque, por ejemplo, no es lo mismo hacer un depósito de 1,000 que hacer un depósito de 20,000 o 50,000. Ahí las cosas cambian. Pero si yo te dijera que hay una opción mucho más rentable para generar ingresos, multiplicar tu capital y además hacer interés compuesto para crecer tu dinero y además generar ingresos pasivos, yo creo que la información que te voy a compartir el día de hoy para que aprendas a multiplicar tu capital te va a interesar. Bueno, en fin, y existen otras opciones donde puedes hacer inversiones, pero vas a requerir a un especialista que te guíe, que te ayude, que te asesore. En mi caso personal, yo no soy asesor financiero, simplemente soy un cliente del Fondo de Inversión Británicos EC Group. Por lo tanto, si quieres hacer inversiones, por ejemplo, en la bolsa de valores, necesitas a un corredor de la bolsa, al igual que si quieres comprar bonos del tesoro o si quieres respaldarte en metales preciosos como el oro y la plata, vas a necesitar a un experto, a un asesor financiero o a un corredor de la bolsa. Vale, lo que hago aquí es compartirte mi experiencia personal de cómo me ha ido haciendo inversiones digitales. ¿Por qué? Porque también otra opción podría ser que inviertas comprando criptomonedas, pero tienes que conocer cómo funciona este mercado. Para comenzar, estamos hablando de un mercado no regulado, altamente volátil y groseramente manipulado. Pero mientras tú compres el activo en spot y sean de las top 20, por ejemplo, de criptomonedas, comenzando por Bitcoin, pues a largo plazo es una buena inversión. Si te equivocas al comprar, es decir, compras una zona alta, lo único que puedes perder es tiempo, pero no dinero, siempre y cuando compres el activo en spot. Siempre y cuando compres el activo en spot. ¿Vale? Ahora, si hablamos de Forex, no podríamos hablar de inversiones ahí porque estamos hablando de una especulación cambiaria. Sin embargo, en Forex, a diferencia de cripto, estamos hablando de un mercado regulado, menos volátil y obviamente está menos expuesto a las manipulaciones que existen en los mercados financieros.
La ventaja en Forex es que puedes obtener ingresos así, inmediato, rápido, siempre y cuando sepas trading. Porque ahí vas a especular, vas a tener que saber análisis técnico, análisis fundamental para poder saber en qué momento entrar y en qué momento salir del mercado. Pero las personas que se profesionalizan, se vuelven traders profesionales, pueden vivir de Forex o incluso de cripto. Con la diferencia que en cripto la adrenalina es mucho más alta por la volatilidad extrema. Por esa razón que los traders profesionales prefieren operar en mercados regulados donde pueden operar con mayor tranquilidad. Pero bueno, hoy no te vamos a hablar sobre cómo hacer trading. Vamos a hablarte sobre S Group, y es que S Group hoy más que nunca nos ofrece una gama de servicios para que nosotros podamos generar ingresos pasivos. Y quiero que te quede bien claro, servicios para generar ingresos pasivos. Para comenzar, S Group es una fintech. ¿Qué es fintech? Te recomiendo buscar en Google. Lo que debes saber es que hoy por hoy este grupo tiene más de 120,000 clientes distribuidos en más de 200 países, principalmente entre Europa y Asia. Aquí en América Latina todavía somos muy pocos clientes. Yo no pienso que pasemos de los 1,000 clientes, ni siquiera de los 500. Lo que sí te puedo comentar es que estamos hablando de una empresa que está regulada. De hecho, ahí te estoy compartiendo en pantalla los códigos de comercio. No tiene autorización para funcionar esta empresa. De hecho, lo puedes buscar. Como estamos hablando de un fondo de inversión británico, esto está regulado por la Company House. ¿Qué es la Company House? Te invito a googlear y a investigar qué significa eso. Muy buenas noches a todos. Hoy veo bastante gente que se está conectando a la sala de ese grupo. Gracias por estar aquí conectados. Si hay preguntas, pueden escribirlas. Al final estaré respondiendo rápidamente, o si no, nos iremos al Zoom para complementar la información y responder más preguntas. Listo. Otra característica que deben saber es que ese grupo se consolidó como un grupo de empresas en el 2020 con un capital social de 5 millones de libras esterlinas. Y es información que no me estoy inventando. Ustedes mismos lo pueden corroborar haciendo su propia investigación. ¿De qué forma? Como te estoy mostrando aquí en pantalla. Comienza buscando sobre qué es la Company House. Una vez que entiendas qué es la Company House, entra al buscador y busca la empresa que a ti se te ocurra investigar y que sepas que opera desde el Reino Unido. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando de Sincer System Group. Y para este ejemplo, en esta captura de pantalla que te estoy mostrando, hemos hecho la búsqueda con un par de palabras claves. Sincer System. ¿Por qué? Porque la empresa se registró y comenzó a funcionar desde el 2019, cuando se consolidó o se creó como Sincer System Ltd. ¿Por qué te hablo sobre esta parte que para mí es muy importante? Porque es así como yo conocí la empresa, como Sincer System. Como Sincer System yo la conocí, y esta se registró el 17 de octubre del 2019. Sin embargo, el 2020 se consolidó como Sincer System Group. ¿Por qué? Porque comenzaron a abarcar más mercados donde comenzaron a ofrecer más servicios para que nosotros podamos generar ingresos pasivos. Lo que estoy mostrando en pantalla son básicamente capturas. Yo te invito a revisar la información más actualizada, como por ejemplo aquí te estoy mostrando también sobre Sincer System Group. Por ejemplo, voy a entrar allí a la ficha de registro, de ahí puedes ver la fecha que se consolidó como Sincer System Group, 24 de junio del 2020, y ahí en la pestaña de historial puedes revisar la última declaración que ha hecho la empresa, que fue hasta esta captura de pantalla, hasta junio de este año. No he vuelto a entrar, pero yo te recomiendo que hagas tu propia investigación. Lo que sí te recomiendo es que si vas a hacer tu propia investigación, es que indagues, revises la fuente. Mira, por ejemplo, ahí te estoy mostrando una captura de pantalla directamente de la Company House, donde ahí puedes ver el certificado de la compañía, su número de registro, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso lo que te estaba mencionando acerca de la fecha en que se consolidó, se registró como Sincer System Group, ahí lo puedes ver, 24 de junio del 2020. Es más, si continúas tu investigación, comienzas a revisar los PDF, vas a encontrar incluso aquí justamente las acciones ordinarias que se colocaron al momento de fundarse como Sincer System Group. Ahí lo puedes ver, 5 millones de libras esterlinas, información oficial, información pública que tú mismo puedes corroborar. Y es que Sincer System Group cumple con criterios de confiabilidad. Al cumplir con la estándar ISO 17442, esta se utiliza generalmente para las transacciones e informes en los mercados financieros internacionales. ¿De qué forma? A través del código de identificación jurídica, código ley o IPJ en español. Pero ¿qué es el código ley? Y para comenzar, ¿de qué
estamos hablando cuando hablamos de la ISO 17442. Y esta parte yo creo que es fundamental. Ahí tengo la captura de pantalla, sin embargo, te la voy a leer rapidito porque creo que es importante que puedas entender la importancia de que ese grupo cumpla con esta estándar internacional. Y te cito, el sistema global de ley permite la identificación clara e inequívoca de los participantes en transacciones financieras. La base del sistema es la norma ISO 17442. Esta norma define los elementos de evidente reconocimiento jurídico, entre paréntesis ley, para identificar a las personas jurídicas correspondientes que participan en una transacción financiera. Hay mucho más información más abajo. Lo que quiero citarte es sobre la Fundación Global Ley, o mejor dicho, la GLAIF. Ahí lo puedes leer en pantalla. ¿Pero qué es la GLAIF? De hecho, tú puedes investigar. Si tú presionas, o mejor dicho, buscas en internet GLAIF, o vas directamente al sitio que te estoy ahí compartiendo, glaif.org, la información por cierto la puedes ver en español, vas a darte cuenta que la GLAIF, para comenzar, estamos hablando de una fundación sin ánimo de lucro. Te das cuenta porque el sitio web termina como ORG. ORG. Entonces, estamos hablando de un organismo que nos brinda a nosotros un directorio global para darnos transparencia de con quienes podemos hacer inversiones o negocios. Y ahí te cito rápidamente lo que dicen sobre la GLAIF, que tú mismo puedes corroborar. Y te cito. La fundación está respaldada y supervisada por el Comité de Supervisión Regulatoria de IPJ, que representa a las autoridades públicas de todo el mundo que han unido sus fuerzas para impulsar la transparencia en el seno de los mercados financieros globales. La GLAIF es una organización sin ánimo de lucro, de carácter supranacional, con sede en Basilea, Suiza. Es información que no me estoy inventando. En todo caso, si quieres profundizar en la parte legal, te invito a que asistas a uno de los Zoom que hacemos los días lunes a las 8 de la noche a partir del primer lunes del siguiente año, porque este lunes fue el último Zoom que se realizó, así que hasta enero no estaremos haciendo Zooms sobre la parte legal, ¿vale? Bien, entonces, aquí en la GLAIF vas a encontrar un buscador, por ejemplo, ahí he vuelto a buscar las dos palabras claves, Sinceren System, y obviamente voy a encontrar dos registros. Voy a ingresar, obviamente, para esta explicación, al registro de Sinceren System Group. Y ahí puedes ver, ahí está la ficha, la información, el nombre legal, etcétera, y mucha más información que tú mismo puedes investigar. Pero para mí la parte más resaltante que te quiero mostrar aquí es el código ley. Ahí lo puedes ver, te lo estoy resaltando. ¿Qué haces con ese código? Con ese código, pues lo copias y haces una investigación mucho más profunda. ¿De qué forma? Pues buscando fuentes oficiales como, por ejemplo, el Ley Manager. Pero antes hay que entender qué es el código ley, ¿sí? El código ley. Entonces, ahí te cito otra fuente de información que tú mismo la puedes buscar en internet para que sepas qué significa esto. Básicamente lo siguiente. El código ley es un código global alfanumérico de 20 caracteres, concebido en particular para aquellas organizaciones que son parte de un contrato financiero, ya que identifica unívocamente a las entidades legales. ¿Sí? Es único, permanente, consistente y portable por cada entidad. El formato del estándar internacional ley está basado en las especificaciones proporcionadas por la norma ISO 17442, que ya te estaba mencionando en una pantalla anterior, ¿no? En fin, ahora la pregunta es, ¿quiénes necesitan tener el código ley? Y te cito, todas las personas jurídicas que participan en los mercados financieros deberán facilitar su ley a las empresas de servicios de inversión. La información está ahí, no me la estoy inventando, te la estoy citando. Es más, te cito más abajo qué empresas deberían tener, además de bancos, bolsa de valores, ahí léelo. Fondos de inversión. Fondos de inversión deberían tener código ley. Si no tiene un código ley, pues no podríamos hablar de una empresa que realmente sea legal. Y como te decía, en el caso de Sinceren System Group, su código ley lo puedes ubicar en fuentes oficiales como, por ejemplo, el Ley Manager. ¿Qué es el Ley Manager? Bueno, también te invito a investigar. Y una vez que entiendas qué es el Ley Manager, pues ahí puedes hacer la búsqueda de cualquier código ley que tú ubiques, de cualquier empresa. Y en este caso, obviamente, hemos encontrado el registro de Sinceren System Group LTD, ahí lo puedes ver. Si presiono en detalle, voy a poder ver la información detallada acerca de la empresa, como su nombre legal,
jurisdicción, fecha de registro, fecha de última actualización, fecha de próxima renovación. Como por ejemplo, ahí puedes ver que la siguiente renovación es hasta junio del 2024. Todavía falta, ¿vale? En fin, ahora, ¿cuál es la misión de ese grupo? Pues brindarnos a nosotros, a sus clientes, un ecosistema global que nos permita a nosotros generar ingresos pasivos. Así es simple. Generar ingresos pasivos. En otras palabras, poner nuestro dinero a trabajar. Y este es todo el ecosistema de ese grupo. Actualmente se viene ampliando. De hecho, mañana va a comenzar una... No voy a entrar en detalle este tema. El tema está que ese grupo sigue creciendo su ecosistema. ¿Vale? Pero ese grupo comenzó como Sync System, que hoy lo conocemos dentro del ecosistema lo conocemos como el servicio S-Forex. Y el servicio S-Forex este año se ha ampliado. Se ha lanzado S-Forex Pro, S-Forex Optimal y últimamente se lanzó S-Forex Prime. Pero además te voy a mencionar rápidamente sobre las otras áreas del ecosistema. Por ejemplo, tenemos también S-Pharmaceutical, que tiene que ver con el mercado del cannabis medicinal. S-IPO, que tiene que ver con el mercado de acciones, el mercado regulado de acciones. IPOs o IPO significa oferta pública inicial. Esas son las iniciales en inglés. Después tenemos ese real estate. Y además, dentro del ecosistema de salud tenemos el ecosistema financiero. Así que voy a comenzar hablándote sobre el ecosistema financiero. ¿Por qué? Porque el ecosistema financiero de ese grupo es la llave para que nosotros podamos acceder al ecosistema completo. Comenzando con la billetera S-Wallet. Esta es una billetera que te puedes descargar totalmente gratis. De hecho, ahí puedes entrar al sitio web para que obtengas más información. Es s-mediowallet.ai. Ahí vas a encontrar toda la información acerca de la billetera. Te vas a dar cuenta que es una billetera multidivisa que te permite justamente ingresar al mundo de las finanzas digitales. Cuando digo multidivisa me refiero a que vas aquí a poder ahorrar en euros y dólares, pero además en cripto. Esta es una billetera custodio, como por ejemplo Coinbase. Te la creas muy fácil simplemente con tu correo electrónico, creando una contraseña en tu correo electrónico y ya está. Muy sencillo. ¿Listo? Entonces, ahí te estoy mostrando, por ejemplo, una captura de pantalla de mi billetera, ¿vale? Y lo que te quiero resaltar aquí en la lista, en el listado de tokens que estás viendo ahí, o criptomonedas, son justamente los tokens, las fichas que forman parte del ecosistema de ese grupo. Y ahí te estoy resaltando cuatro. Tenemos por un lado SWP, que significa S-Wallet Protocol. Ese es el token público de la billetera. En el sitio web de la S-Wallet, ahí vas a poder encontrar información sobre este token, su utilidad, por qué existe. Después tenemos STD, que en breve te estaré explicando qué es, pero es básicamente un token privado. Y también tenemos SWCT y SGCT. Estos también son tokens privados. ¿Pero qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué es? ¿Qué significa? Bueno, aquí te lo explico rápidamente, pero ya me pasé de diapositiva. Vamos a retroceder. Ahí está. SWCT significa S-Wallet Convertible Token. Y SGCT significa S-Group Convertible Token. Significa, en otras palabras, que es un token convertible que se ha creado justamente con la finalidad de que nosotros podamos entrar al ecosistema de ese grupo. Este token se ha creado bajo los estándares de la B20. Está emparejado 1 a 1 con el dólar para que nosotros podamos hacer uso de los servicios de ese grupo. En otras palabras, ¿qué te quiero decir? Por ejemplo, ¿cómo funciona el ecosistema? Para comenzar, la billetera, tú la fondeas. Existen 3 métodos de fondeo. La puedes fondear, lo más barato es con cripto. Te fondeas, por ejemplo, te envías desde Binance o desde KuCoin o desde MetaMask o Trust Wallet, de donde tengas tu dinero, lo mandas a tu propia billetera S-Wallet. Lo más común, lo más habitual es que nos mandemos Tether. Te mandas Tether por la red de Tron o la B20 y ya, ahí lo tienes el dinero aquí en tu propia billetera. Hasta ahí no pasa nada. Simplemente estás haciendo el uso de este servicio como cualquier otra billetera custodio. ¿Listo? Ahí tienes tus Tether, puedes guardar tus Tether, puedes cambiar tus Tether por dólares, fiat o euros, lo que tú quieras, o por cambiarlos por otra cripto. ¿Listo? La otra opción es fondear tu billetera por medio de Visa o Mastercard, lo cual no es habitual para nosotros porque además de que las pasarelas nos cobran un fee adicional,
pues no es tan conveniente. A no ser que alguien quiera probar con un capital pequeño, $100, por ejemplo, podría cargarlo con su tarjeta de crédito o débito. ¿Vale? Lo más barato siempre es cripto. Ahora, cuando son fondeos a nuestra propia billetera de capitales grandes, por ejemplo, $50,000, $100,000, hay un servicio de un tercero que se utiliza que se llama Perfect Money. Eso lo hacemos con dinero fiat, es decir, nosotros podemos fondear dólares fiat a la S-Wallet por medio de Perfect Money. ¿Por qué? Porque el servicio Perfect Money es un servicio para transferencias regulares, es decir, si quiero hacer una transferencia de un monto importante, de sí o sí lo tengo que hacer bancarizado. Es decir, desde mi cuenta bancaria transfiero a X lugar. Y en este caso, pues se usa el servicio de Perfect Money para transferir dinero fiat, dólares, por ejemplo, a mi propia cuenta de Perfect Money. Una vez que tengo mi dinero en Perfect Money, pues ya traspaso ese dinero, dólares, a mi billetera S-Wallet, ¿vale? Pero acá, la verdad, en Latinoamérica no lo usamos mucho por el capital. Generalmente se usa más en Europa o en Asia porque ahí se manejan inversiones importantes. Aquí, tranquilamente, lo hacemos por Binance. ¿Sí? Compramos en P2P en Binance y transferimos acá en lo que nosotros querramos poner a trabajar en el ecosistema de ese grupo. Porque hasta ahí simplemente tenemos la billetera, pero ya si nosotros queremos hacer uso del ecosistema de ese grupo, es ahí donde entran los tokens convertibles. Por ejemplo, ahí tengo Tethers. Tengo 8,501. Y al final te voy a explicar por qué 8,501. ¿Vale? ¿Yo qué hago? Simplemente convierto mis Tether por el token SGCT y recibo la misma cantidad. Si tengo 100, lo convierto por SGCT y recibo la misma cantidad en SGCT. En este ejemplo, en esta captura de pantalla, tengo 8,501. ¿Por qué? Porque la transferencia entre plataformas, recuerda que son empresas distintas, estamos en un grupo, en un ecosistema de un grupo de empresas. La S-Wallet es una empresa, parte del ecosistema de ese grupo, ¿vale? Entonces, la transferencia entre plataformas es de $1, sea que yo mande de la S-Wallet a ese grupo o de ese grupo a ese wallet, cualquier monto que transfiera es $1. Por esa razón, si yo quiero transferir, por ejemplo, este monto en SGCT a mi billetera, debo considerar dentro de mi billetera tener $1 para pagar el fee. ¿Me explico? Por eso que en este ejemplo tengo 8,501. ¿Cuánto va a llegar a ese grupo? 8,500 a tu cuenta privada de ese grupo. ¿Listo? Te explico esto porque es muy importante que lo tengas claro. Ahora, otra parte importante dentro del ecosistema de ese grupo, el ecosistema financiero, es ese trade. ¿Qué es ese trade? Es la exchange centralizada de ese grupo o que forma parte del ecosistema financiero de ese grupo. Ese trade es otra empresa que tiene sus permisos, tiene su propia regulación, en fin, que nos permite a nosotros entrar de forma fácil al mundo de las criptomonedas. Este es un exchange que todavía no tiene ni un año, ¿vale? Básicamente acá se puede hacer comercio en spot. Se puede comerciar en el mercado P2P que existe en este momento, pero próximamente se va a lanzar robots de trading para usarse dentro de la plataforma y además la opción de copy trade. Y más adelante también trading con futuros y otras cosas más que tienen cualquier exchange. Lo que te quiero resaltar aquí es que dentro de ese trade puedes ser acreedor del token privado STD. ¿Para qué nos sirve el token privado STD? Para obtener recompensas. Y es que el token STD es un token de utilidad. Es como muchas exchanges hoy por hoy tienen sus tokens privados para, por ejemplo, tener el privilegio de participar en devoluciones de dinero, pagar menos comisiones, en fin, una serie de beneficios que ahí te estoy mostrando justamente en pantalla, pero para mí lo más resaltante aquí es comentarte lo siguiente. Y es que con el token STD tú puedes hacer minería de liquidez. Para las personas que ya tienen cierta experiencia en cripto, esta parte me lo van a entender mejor. Y es que aquí nosotros tenemos la posibilidad de ser proveedores de liquidez emparejando dos monedas que forman parte del ecosistema. Por ejemplo, podría emparejar STD, que es un token volátil, con SWCT, que es un token convertible, emparejado uno a uno con el dólar. Yo aporto liquidez con esos dos tokens, 50-50, y recibo recompensas diarias en STD. Eso en el tiempo, al estar acumulando esas monedas, pues te beneficias con el movimiento que tenga la moneda. Te lo comento porque actualmente está en 1.35, lo he visto en 1.20. Lo que te puedo comentar es que ese token, antes de que se lanzara, se compró en rondas privadas a 0.30, 0.40 y 0.50. En mi caso personal yo lo compré en 0.40
Y bueno, pues yo estoy obviamente más que contento por el rendimiento que ha tenido la moneda, ¿vale? De hecho, la captura de pantalla que viste en mi billetera es justamente de los beneficios que tengo de estar acumulando STD, que actualmente pues ya va a más de $620. Esa captura de pantalla está un poco antigua. Ahora sí, nos vamos a concentrar en esta parte que tiene que ver con el trading en el mercado Forex, pero como te decía en diapositivas anteriores, aquí no te vamos a enseñar trading, no te vamos a vender ningún robot, ni licencias, no, nada de eso. Aquí te estamos educando para que entiendas la importancia de usar la tecnología a tu favor para generar ingresos pasivos, pero primero tienes que partir por conocer y entender qué es Forex. Forex, para comenzar, no es una estafa, es un mercado. Te lo comento porque hay personas que dicen, no, Forex es una estafa. ¿Por qué? Porque han caído en plataformas que los han estafado. Y este no es el caso, porque estamos hablando de una empresa regulada que lleva ya cumplió 4 años en el mercado en octubre, ¿vale? Y Forex es un mercado que existe hace décadas. Y esa información tú la puedes corroborar. Estamos hablando de un mercado. Forex es un mercado en el cual ese grupo participa por medio de su bot algorítmico con inteligencia artificial. Y nosotros podemos tener participación de las ganancias del algoritmo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, ¿quién tiene tiempo para estudiar trading, para ser un trader profesional? Cuando los algoritmos con inteligencia artificial están reemplazando el trading manual, ¿vale? ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, un bot algorítmico con inteligencia artificial puede hacer el análisis técnico y fundamental en cuestión así de minutos, lo que le tomaría mucho más tiempo a un grupo de traders y analistas profesionales. ¿Listo? Además, estamos hablando de un bot que opera las 24 horas del día de lunes a viernes. Por tanto, no tiene sueño, no se fatiga, no pide descanso, porque es un algoritmo, pero es un algoritmo rentable, porque este algoritmo lo que hace es minimizar riesgos y aumentar las ganancias, dependiendo del servicio que uno quiera tomar. ¿Vale? Además, hablamos de un bot que toma así decisiones instantáneas. ¿Por qué? Porque detrás no hay nadie. Piensa de forma autónoma. No hay emociones humanas. Y aquí quiero hacer un paréntesis para que me puedas comprender mucho mejor. ¿Por qué? Porque en el mundo del trading existen los bots de trading o robots. Y estos robots son herramientas que lo usan las personas que ya saben de trading y lo utilizan básicamente para poder automatizar su operativa. Pero, en otras palabras, para poder hacer uso de un robot de trading, sí o sí tienes que saber por lo menos lo básico de trading. Análisis técnico fundamental y básico. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque un robot de trading es como un auto. O sea, si tú no sabes manejar, de nada te sirve el auto. Si tú manejas un auto sin saber cómo funciona, cómo poner la primera, cómo acelerar, cómo retroceder, sin conocer la norma de tránsito, puedes cometer un error fatal. Lo mismo pasa con un robot de trading. Si tú no sabes trading, lo mínimo, por lo menos, tú no vas a saber qué es lotaje, con cuánto lotaje configurar el bot, en qué zonas aperturar el mercado, cuál va a ser el rango de precios, cuál va a ser el flotante que vas a manejar. O sea, es una cuestión técnica que debes conocer para configurar el bot. Que de hecho hay muchos bots que son incluso hasta gratuitos. ¿Listo? El tema está que tienes que saber cómo conectar el bot y tu tarea fundamental es monitorear el robot, porque el robot puede hacer el 80% del trabajo por ti, pero eres tú la persona responsable de estar monitoreando que el bot siga con tu estrategia, con tu análisis, porque si tú eres la persona que ha hecho el análisis, la idea es que el bot siga dentro de tu estrategia. Y no vaya a ser que por una noticia fundamental tu estrategia quiebre y el bot se vaya en pérdida hasta quemar tu cuenta. Y es que eso es justamente lo que puede pasar con un robot de trading. Y no es información que me estoy inventando, te lo digo porque, por ejemplo, yo estoy en un grupo de personas que toman este tipo de servicios y yo les pregunto cómo les va. Y muchos de ellos, pues, ya no lo usan porque entienden que no es lo que pensaban. Y es que lo que pensaban es que eran ganancias mágicas automáticas donde no iban a perder dinero. ¿Me explico? Entonces, aquí es donde tenemos un factor diferencial, porque nosotros estamos hablando de un bot algorítmico con inteligencia artificial, un bot que puede conectarse a través de redes neuronales, tiene acceso a la Big Data y por esa razón es que es totalmente autónomo. Y la información está ahí, este es un bot que viene funcionando, de hecho desde el 2018,
Solamente que el servicio para nosotros se aperturó desde el 2019, noviembre de 2019. Y es que los beneficios de la inteligencia artificial lo conocen mucho, pues fondos de inversión, bolsas de valores, porque ellos lo vienen utilizando hace muchos años atrás. Por esa razón es que ellos han recortado miles y miles de puestos de trabajo a traders y analistas profesionales porque ya no son necesarios. Los algoritmos con inteligencia artificial los vienen desplazando y no es el único nicho que están desplazando. Y es que estas empresas, fondos de inversión, prefieren invertir miles y miles de dólares en desarrollos impulsados por IA, por inteligencia artificial, porque son mucho más rentables, mucho más económicos que mantener un grupo de personas haciendo el mismo trabajo. Y el bot lo hace de forma más eficiente. En fin, nosotros tenemos acceso a esta tecnología gracias a la alianza que existe entre DDS Corporate y ese grupo. Esta información no me estoy inventando. Yo te invito para comenzar a que investigues qué es DDS Corporate. Sí, de hecho el sitio web es dds-mediocorp.com. Yo te invito a investigar, veas quiénes son sus clientes, hace cuántos años que existe y sobre todo pues vea la parte de socios para trabajar en los mercados financieros. Te vas a dar cuenta que trabaja con principalmente fondos de inversión como JP Morgan, Morgan Stanley, BNP Paribas y entre esos otros también está ese grupo. Es información que no me estoy inventando, tú lo puedes corroborar para que veas cómo es que nosotros tenemos acceso a este servicio. ¿De qué forma? Justamente a través del servicio S-Forex, servicio de comercio algorítmico en el mercado de divisas que viene funcionando hace más de 40 meses, hace ya un poquito más de 4 años, ¿vale? Pero, como te decía, este es un servicio que ha ido evolucionando y ha lanzado más servicios este año. Sin embargo, la parte fundamental y creo que más importante de revisar es justamente las estadísticas de rentabilidad. Y es que si tú revisas todas las estadísticas, te vas a dar cuenta que el algoritmo es estable, nunca ha tenido ningún mes en pérdida. Y te lo digo por mi testimonio personal, webinar anterior que justamente realicé y mencioné que en mi caso personal, yo llevo más de 1000 días en profits con este algoritmo. 0 días en pérdida, siempre en ganancias. Y eso es lo que tienes que tener claro. Entonces, la parte más importante que puedes revisar aquí dentro de las estadísticas comerciales es presionar donde dice historial de transacciones o trading history. ¿Por qué? Porque ahí te vas a poder descargar las estadísticas auditadas que fueron presentadas por el broker RoboForex, que es uno de los brokers con los cuales trabajó en su momento ese grupo. Es un reporte extenso de más de 600 páginas, que para mí lo más importante está justamente en la última página. Sí, porque las páginas que vas a ver ahí son páginas de compra y venta que ha hecho el broker, ¿vale? Pero lo más importante está en la última página, y es que en la última página vas a poder encontrar las estadísticas comerciales desde que el bot comenzó a funcionar con dinero real, y ahí vas a poder ver que desde febrero del 2018 hasta la fecha ha ido funcionando. Y si observas las estadísticas, no ha tenido ningún mes en rojo, ningún mes en pérdida. Lo que ha tenido pues han sido meses bajos, por ejemplo, por debajo del 9%, pero nunca ha tenido rendimientos súper grandes. Me refiero a súper grandes como, por ejemplo, rendimientos por encima del 40, 50%. Te lo digo ¿por qué? Con fundamento. De plataformas que salen y existen, te prometen altas rentabilidades bajo un esquema de reclutamiento, te venden licencias y te ofrecen rendimiento desde un 40, 50, 60% con tal de traer personas. Esos esquemas aparecen y desaparecen. Por esa razón que luego las personas dicen, no, Forex es una estafa. Te lo digo porque así he visto plataformas que han aparecido y desaparecido. ¿Vale? Aquí no. En ese grupo, por ejemplo, el rendimiento promedio es, en el servicio de ese Forex Prime, que es el que te voy a hablar en breve, va en un 12% promedio mensual. Y ahí puedes ver, por ejemplo, las estadísticas comerciales. No ha habido ningún año en pérdida. De hecho, el año pasado, 2022, que ha sido un año correctivo en general en todos los mercados, el rendimiento promedio ha sido de un 8%, 8.3%, ¿vale? Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener beneficios de este algoritmo de inteligencia artificial? Primero, teniendo claro el capital que nosotros estamos dispuestos a colocar en nuestra cuenta privada de ese grupo para ponerlo a trabajar con el algoritmo de inteligencia artificial. Y es que nosotros tenemos participación de las ganancias del algoritmo en función al capital que nosotros colocamos por medio de un pool. ¿Pero qué es un pool? Un pool es básicamente un pozo, un fondo común, una piscina donde todos aportamos al fondo nuestro capital
solamente que cada uno tiene en su cuenta privada la cantidad de capital que consignó en su cuenta. Y en función al capital te distribuyen los ingresos, dependiendo del capital que tengas y del plan, con el plan que hayas iniciado. Por ejemplo, los depósitos van desde $100 en adelante y no hay techo, no es un monto fijo. Pero, por ejemplo, si tu depósito es menos de $500, pero como mínimo 100, tu participación de la distribución de ingresos es 50-50. ¿Qué significa? Que 50% es para ti, 50% para la empresa. Por ejemplo, si hiciste un 12% este mes, a ti te corresponde ganarte un 6% y a la empresa otros un 6%. ¿Me explico? Ahora, si tu depósito es como mínimo $500, pero o menor a 1,500, entonces estás en el pool 60. Significa que ahora te llevas 60% y la empresa 40%. Y así, dependiendo del pool que tú elijas. Por ejemplo, puedes comenzar con un depósito de 1,500, ahí tendrías una distribución 65 para ti, 35 para la empresa. Y ahí van subiendo los pools dependiendo del capital. Por ejemplo, el siguiente pool es de $5,000 con una distribución 70-30. Ahora, uno puede comenzar con un depósito y luego ir agregando otros depósitos y la cantidad de capital que tú tengas es lo que determina en qué pool estás. Por ejemplo, puedes comenzar con 100 hoy y la siguiente semana haces un depósito nuevo de $400. 100 más 400, ¿cuánto es? 500. Por lo tanto, ambos depósitos pasan al pool 60. Y así, tú puedes ir aumentando capital de forma manual para poder tener mayor participación en la distribución de ingresos en el servicio. ¿Listo? Pero para que me puedas comprender este tema de la distribución de ingresos, quiero mostrarte este archivo en Excel porque aquí los ingresos se distribuyen de forma diaria. El bot hace todos los días trading de lunes a viernes que funcionan los mercados regulados. ¿Vale? Y todos nosotros que formamos parte del pool nos llegan reportes directamente a nuestro correo electrónico o directamente por Telegram, dependiendo cómo tengamos la configuración de los avisos. Y ahí nos llega el porcentaje del rendimiento que ha tenido el pool en ese día y la distribución que nos corresponde. Por ejemplo, lo que estás viendo ahí en pantalla en amarillo es lo que tú verías en ese grupo, solamente que acá te lo estoy mostrando en un Excel. Ejemplo, este depósito de $100, el día 22 de julio, el rendimiento ese día fue de un 0.58%. Matemática simple, tú multiplicas $100 por 0.58% y te va a dar el beneficio total, 0.58. Pero como este depósito es un depósito mínimo de 100, corresponde al pool 50-50, a ti te pagan la mitad de 0.58, es decir, 29 centavos. ¿Quién se lleva la diferencia? Pues como te dije, ese grupo. Todos los días cada uno de ustedes se lleva su participación, llevas tú como cliente tu participación y ese grupo como propietario del algoritmo se lleva su participación. Y todos los días el algoritmo trabaja tu capital con el depósito que hayas hecho, lo trabaja al 100% y todos los días tu capital lo trabaja en interés compuesto diario. Pero cuando llega a cumplirse 30 días, en este ejemplo estoy haciéndolo con el servicio S4S Optimal, pasan los 30 días y el algoritmo pues hace una liquidación y ve, ok, en interés compuesto el capital llegó a tanto, listo, hay que ahora pagarle sus ganancias y volver a comenzar con el depósito de 100. Para este ejemplo, el rendimiento fue de $5.61, la distribución final, ¿vale? ¿Cuánto fue el rendimiento porcentual? 10.94%. ¿Quién se lleva la diferencia? Pues ese grupo. Tú te llevaste 5.61, ese grupo también. Veamos otro siguiente ejemplo con un depósito de $500 que es para entrar al siguiente pool. Mismos datos, recuerda que los porcentajes, los rendimientos son los mismos, 0.58%, 22 de julio, ahí puedes ver el beneficio real, $2.90, pero a ti te pagaron $1.74. Y así son todos los días. Ese grupo sigue su participación, todos los días el capital hace interés compuesto, pasan los 30 días, hacen el cierre contable y te pagan tus rendimientos. En este ejemplo, $33.85 es lo que se hubiera pagado el cliente con el capital de $500. El rendimiento observa que fue el mismo, 10.94. Veamos un último ejemplo, un ejemplo más real. ¿Por qué? Porque es mi depósito, $1.534. Recuerda que aquí tú decides qué cantidad depositar. Por ejemplo, para entrar al pool 65, el depósito mínimo es $1.500. ¿Cuánto puedes depositar? Lo que tú quieras. En este ejemplo, $1.534. Observa, los rendimientos son los mismos, las fechas son las mismas, la distribución es la que cambia. Entonces, mira, el 22 de julio, 0.58%, el beneficio fue $8.90, pero lo que terminaron pagando esta cuenta, que es mía, me distribuyeron a mí $5.78. Y así son todos los días. Ese grupo sigue su participación,
y pasado 30 días se hace el cierre contable y pagan los rendimientos. En este ejemplo, ¿cuánto a mí me pagaron? 112,85, y por favor, para las personas que están en la sala de ese grupo, guarden esa información que en breve se lo voy a estar preguntando. 112,85 es lo que me gané en el primer mes haciendo uso del servicio S-Forex Optimal. 10.94, y ese grupo obviamente también se llevó su parte. En resumidas cuentas, si observamos, obviamente quien tiene mayor capital tiene mayor distribución. Por ejemplo, para el cliente que hizo un depósito de 100 en la misma fecha, ¿sí? El rendimiento fue el mismo, 10.94, se distribuyó 5.61 y a ese grupo 5.61. Para el cliente que hizo un depósito de 500, rendimiento el mismo, 10.94. Al cliente se le distribuyó $33.86 y a ese grupo 22.58. Y al cliente de $1.535 se le distribuyó, 1.534, perdón, se le distribuyó 112.85 y a ese grupo 60.76. Entonces, a mayor capital, mayor participación, mayor distribución de ingresos. Y ahora sí, te voy a hablar sobre ese Forex Prime y razón por la cual hoy por hoy muchas personas están haciendo uso de este servicio. Y es por una y simple sencilla razón. Pero antes, vamos a volver a hacer el ejemplo, pero esta vez voy a ir más rápido porque ya entendiste la metodología. Quiero que observes que aquí estoy utilizando el mismo capital de $1.534, que es el que yo coloqué en ese Forex Optimal. La diferencia entre ese Forex Optimal y ese Forex Prime es que ese Forex Prime paga semanal. Y además, si tú quieres, puedes dejar a ese Forex Prime que tu capital lo trabaje en interés compuesto, siempre y cuando tú lo autorices. En cambio, ese Forex Optimal y los demás servicios no se pueden. Eso trabaja en tu capital en interés simple. Es decir, pasa 30 días y sí o sí te pagan tus rendimientos. Eres tú quien decide si haces interés compuesto, pero de forma manual. En cambio, aquí el interés compuesto es de forma automática, siempre y cuando tú lo autorices. Y si lo autorizas, pues el algoritmo va a estar reinvirtiendo tus ganancias de forma semanal. Pero en este ejemplo vamos a verlo en interés simple semanal. ¿Listo? Observa, la primera semana la ganancia hubiera sido 26,61, siguiente semana 27,21. El algoritmo sigue trabajando. Ya ves que trabaja sus rendimientos, te mandan los reportes diarios. Ahí sigue corriendo el tiempo. Vamos a ver la semana 3 y 4. Y ahí puedes ver que en la semana 3 y 4 el rendimiento o la ganancia fue 33,58 y luego 43,56. ¿Vale? Para un rendimiento acumulado en 4 semanas de $130,85. 13.02% fue el rendimiento. Por esa razón es que hoy por hoy muchos clientes están optando por ese Forex Optimal. Principalmente porque paga semanal. Y segundo, pues porque el servicio paga un poquito mejor que el servicio Optimal. Y el que menos quiere cobrar de forma semanal. ¿Vale? Bien, ahora, ¿cuáles son las condiciones para poder crear un depósito en ese Forex Prime? Para poder crear un depósito aquí en ese Forex Prime, para empezar, para cualquier servicio de ese grupo se requieren hacer uso de los tokens convertibles del ecosistema, sea SGCT o SWCT. Pero en el caso particular de ese Forex Prime, para poder crear un depósito aquí y poder cobrar de forma semanal o hacer interés compuesto a tu capital, se requiere una proporción 80-20, es decir, 80% en token SGCT y 20% en SWCT. Eso no te compliques, en realidad lo único que tú necesitas es tener claro el capital que quieres poner a trabajar, lo mandas en UST a tu billetera, a ese wallet, y una vez que lo tengas ahí, lo único que hay que hacer es convertirlo en función de la proporción del depósito que se va a crear. Y aquí te lo detallo. Por ejemplo, los depósitos aquí van igual, desde $100 en adelante. Pero, por ejemplo, si quieres un depósito de 100, tienes que hacerlo con una proporción 80 en SGT más 20 en SWCT. Pero además, hay que considerar la tarifa de conexión de la IA, y eso aplica para cualquier servicio. Y es que para poder conectar el servicio, la IA, con tu capital, se paga un fee de 5% sobre el depósito. Por ejemplo, si voy a hacer un depósito de 100, que es el mínimo, el fee que debo pagar es 105. Por lo tanto, en mi cuenta de ese grupo debo tener en total 105, distribuido 85 SGCT más 20 SWCT. ¿Por qué? Porque el fee se lo cobran en SGCT. Si mi depósito es de $500 como mínimo, debo considerar el 5% de $500, que vendría a ser 25. Entonces, debería tener 425 en SGCT más 100 SWCT. Recuerda, $25 corresponde
al fee del 5% sobre el cuerpo global del depósito. ¿Cuál es el cuerpo global de depósito? Los $500, solamente que está distribuido en 80-20, 400 más 100. No te preocupes con estos temas porque a la final, como te digo, en la plataforma se hacen estos cálculos, lo único que tú tienes que tener claro es la cantidad de SWST que tú quieres poner a trabajar. Por ejemplo, yo quiero llevar $3,000, bueno, traes $3,000 más el fee, más $1 a tu S-Wallet, y una vez que lo tengas ahí, luego vas a tu cuenta de ese grupo y ahí haces los cálculos. Ok, para $3,000, ¿cuánto requiero convertir en SGST y cuánto en SWST? Listo, haces la simulación primero de lo que necesitas convertir, y luego vas a tu billetera, haces la conversión y luego lo transfieres a tu cuenta de ese grupo. ¿Listo? Es lo único que tienes que conocer. ¿Vale? De todas maneras, esta parte vas a ser guiado por la persona que te invitó, te va a enseñar, te va a explicar cómo hacer este proceso. O en todo caso, si quieres aprender, aquí te lo explico con un ejemplo muy práctico. Suponiendo que quiero hacer un depósito de $10,000, de 10K. ¿Qué tengo que hacer? Pues seleccionar para empezar el pool 75. Ahí el depósito mínimo es de $10,000, con proporción 80-20. Es decir, 8,000 SGST más 2,000 SLUCT. Recuerden que en mi billetera yo les puse un ejemplo con 8,501. Ahora me van a entender por qué. Y aquí te estoy mostrando justamente los cálculos que me muestra la plataforma. Como se ve muy pequeñito, vamos a ampliarlo para que puedas verlo mucho mejor. Y aquí vemos los detalles. Entonces, yo requiero tener tokens convertibles de ese grupo, en ese SGST, en total 8,500 aquí en mi billetera, dentro de mi cuenta de ese grupo, más 2,000 SWCT. Por esa razón, es que en el ejemplo de la S-Wallet puse 8,501. ¿Por qué? Porque me cobran $1 por hacer la transferencia del S-Wallet a ese grupo, y a la final lo que a mí me llega son 8,500, que ocuparía 8,000 más 2,000 SWCT para crear el depósito de 10,000. Y 500 irían en el pago del fee para conectar la IA. ¿Vale? Entonces ahí está detallado, ahí lo puedes entender mucho mejor, y es así como funciona la creación de depósitos en el servicio de S-Forex Prime. Y para poner más interesante esta parte, en los últimos 10 minutos que nos quedan, te voy a explicar rápidamente sobre los resultados de S-Forex Prime en 5 meses. En 5 meses y próximamente en 6 meses, yo pienso que en la primera semana de enero, porque próximamente vamos a cumplir 6 meses. Pero veamos el resultado del servicio en 5 meses. Ya conoce la metodología, todos los días hace interés compuesto, ahí tengo el capital de 10K, ahí tengo los rendimientos de la primera semana. Como puedes ver, con un capital de 10,000 tienes unos ingresos promedios semanales de $200. Hay semanas que más, hay semanas que un poquito menos, pero en promedio son unos $200 semanales, ¿vale? Para no ser larga esta información, porque yo sé que ya se ha extendido bastante, vamos a verlo en este Excel, ¿vale? Este Excel que lo tengo actualizado solamente hasta la semana 22, cuando cumplió 5 meses calendario. Y ahí puedes ver que el resultado fue de más de $4,700 de ganancias. Más de $4,700 de ganancia en 5 meses. ¿Quieres saber cuánto ya vamos acumulados en casi 6 meses? Bueno, si te quedas en el Zoom, ahí te voy a revelar la información actualizada al día de hoy. Pero ahora, volviendo al tema principal de nuestro webinar, ¿cómo podemos multiplicar nuestro capital? Muy sencillo, haciendo interés compuesto, ¿vale? Haciendo interés compuesto, así que eso es lo que te voy a hablar ahora a continuación, pero antes ahí tengo pues la información resumida de los resultados en 5 meses en interés simple. Para un capital de 10,000, la ganancia acumulada hubiera sido de 4,798 para ser más exacto. Pero, ¿cómo funciona el interés compuesto? ¿Cómo puedo multiplicar mi capital? Bueno, para eso hay que entender que, número uno, el interés compuesto es opcional. Cada persona que quiera crecer, multiplicar su capital, debe decidir si su capital lo pone en interés compuesto. Por ejemplo, si yo pongo $10,000 y yo no tengo la necesidad de cobrar, sino que yo quiero que mis ganancias se reinviertan, yo debo al algoritmo decirle, ok, mi capital trabaja en interés compuesto. Si es así, el algoritmo lo que va a hacer es que en vez de pagarte tus ganancias, esas ganancias las va a reinvertir, es decir, va a crear un nuevo depósito. Y como ya sabes, cuando tú creas un depósito, hay que pagar el fee del 5%. La diferencia está que cuando tú dejas que el algoritmo reinvierta tus ganancias, pues esta en automático va a descontar el 5% del pago del fee. Y ahí te lo estoy mostrando justamente con este cuadro de interés compuesto semanal. Ahí estás viendo la columna que dice beneficio, que es lo que hubieras cobrado si hubieras dejado tu capital en interés simple. Pero si activas el interés compuesto,
Finalmente, en la columna en celeste, puedes ver lo que realmente se reinvirtió, ya descontando el fee del 5%. Y como puedes ver ahí, semana tras semana, tu capital va creciendo, se va multiplicando gracias al poder del interés compuesto. Y como puedes ver ahí en pantalla, en este resultado de 5 meses, el capital hubiera crecido en más de $4,000. Es decir, de 10,000 ya pasaste a más de $14,000 con la ventaja de que además de estar creciendo tu capital, estás generando ingresos pasivos semanales, que al principio es poco, pero a medida que va creciendo tu capital, este va creciendo. Y eso no te lo ofrece ningún banco. Los bancos te ofrecen un rendimiento, te esperas hasta el año y ahí recién te pagan tus rendimientos. Acá con ese grupo no. Tú puedes crecer tu capital con interés compuesto, sacarle más de un 80, 90, 100% al año, dependiendo del capital que tú coloques, y además obtener ingresos pasivos semanales. De esa forma, multiplicas tu capital en el tiempo. A mayor tiempo, mayor multiplicación de tu capital. Entonces, ahí estás viendo en esa gráfica la capitalización del interés compuesto en 22 semanas. Actualmente lo tengo actualizado el cuadro en 24 semanas, si no me equivoco. Ahí puedes ver la gráfica, cómo se ha reinvertido semanalmente. Y finalmente aquí puedes ver cómo el ingreso pasivo semanal crece de forma exponencial. Como te decía, al comienzo vas cobrando poco, pero a medida que van pasando las semanas, si tienes más capital, crece tu dinero, tus ingresos pasivos también van en aumento. Y obviamente esto se ve mucho más brutal cuando tienes capitales más grandes. Pero bueno, volviendo aquí al ejemplo, con ese Forex Prime, con un capital de 10K, en interés compuesto, tu capital de 10K hubiera pasado 14,558. Y además, hubieras tenido un ingreso pasivo para estas fiestas de más de $1,000. Bueno, en realidad más, porque esta información que te estoy compartiendo es cuando los datos cumplieron 5 meses. Eso ya fue hace prácticamente 3 semanas, ¿vale? Y es de esta forma que nosotros podemos generar ingresos pasivos y multiplicar nuestro capital. Ahora, ya para ir finalizando, aquí te voy a explicar sobre unas reglas básicas que debes conocer sobre los depósitos, sobre la retirada de dinero. ¿Listo? Recuerda, para comenzar, estamos hablando de inversiones. Cuando hablamos de inversiones, míralo con un horizonte a largo plazo, mínimo un año. ¿Y por qué mínimo un año? Porque, por ejemplo, si tú decides retirar tu capital después del año, vas a pagar un fee de retiro del 5%. ¿Listo? Tú lo puedes retirar en cualquier momento después del año y pagar ese fee del 5%. Pero si tú decides retirarlo antes del año, los fees que vas a pagar son más altos. Por ejemplo, si tú entras con la idea de retirar tu capital a la semana siguiente, lamentablemente no vas a poder hacerlo. Recuerda, estamos hablando de inversiones. Como mínimo, tu capital va a estar bloqueado durante 3 meses. Durante 3 meses ese capital no lo puedes retirar. Después de 3 meses sí lo puedes retirar, pero vas a pagar una comisión muy alta, que a las finales, con las ganancias que te da el algoritmo, vas a compensar en cierto modo las pérdidas. Pero no recomiendo retirar ganancias después de 3 meses. ¿Vale? Ahora, si tú retiras tus ganancias entre el mes 4 y el mes 6, pues la comisión te desaparece del 30%. Por eso que no recomiendo retirar ganancias después de 3 meses. Pero si te esperas hasta un séptimo mes, entre el mes 7 y el mes 9, esa comisión se reduce a un 20%. Ahí tal vez sería mucho más compensatorio si lo retiras sobre todo en el mes 9, ¿no? Ya prácticamente estarías retirando sin perder. Pero si retiras a partir del 10º mes, la comisión se reduce a un 10%. Entre el mes 10 y el mes 12, la comisión se reduce a un 10%. Y obviamente después del año, un 5%. ¿Listo? Lo que yo sugiero a las personas que van a hacer uso del algoritmo es que lo dejen trabajando, en todo caso, si quieren retirar su capital después del año, que lo dejen trabajar año y medio. ¿Por qué razón? Porque hay un fee adicional que se paga, que eso se explica justamente en el cuadro de inversión, solamente que ahí se me pasó explicártelo, y es que hay un fee adicional que se cobra del 5% por gestión de la cuenta. Esa ni te das cuenta cuándo te lo cobran. ¿Cuándo te lo cobran? Cuando tu depósito cumple un año. Cuando tu depósito cumple un año, de tu rendimiento de ese mes, del 13º mes, te descuentan el fee del 5% sobre la gestión de la cuenta. Y eso te lo van a cobrar siempre que tu depósito cumpla un año nuevo. ¿Me explico? En otras palabras, ¿qué te quiero decir? Que tú puedes hacer un depósito en ese grupo y dejar tu capital trabajando para ti a largo plazo, 3, 4, 5 años. Y anualmente te van a cobrar el 5%
por gestión de la cuenta, pero ese dinero va a seguir trabajando para ti, generándote ingresos pasivos semanales si lo dejas en interés simple, o multiplicando tu capital en interés compuesto y generándote ingresos pasivos semanales de tu dinero. Y bueno, esa es toda la información que les quería compartir básicamente el día de hoy. Esta es la forma en cómo puedes multiplicar tu capital. Obviamente, toda esta parte que te he explicado ha sido muy resumida. Nosotros hacemos capacitación y educación financiera a todos los miembros que se unen a ese grupo. Y obviamente ese grupo también maneja su programa de referidos. Pero esta parte no lo suelo explicar porque en realidad el propósito de este webinar es educativo para que puedas conocer la forma en cómo puedes generar ingresos pasivos con servicios como los que nos ofrece ese grupo. Así que para todas las personas que están conectadas en la sala de webinar de ese grupo, veo muchas personas que se conectaron hoy de Perú y de Colombia. Gracias por su atención. Si hay preguntas, escríbelas en este momento en el chat. Si no, estaré ahora mismo abriendo el link de la sala de Zoom para que nos podamos conectar, que por ahí voy a continuar cerrando dudas que puedan tener. ¿Vale? Hay preguntas por ahí. En todo caso, las voy resolviendo por acá. Pero en caso no haya preguntas, pues nos vamos a la sala de Zoom. A ver, para las personas que están conectadas, ¿hay preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, no veo preguntas. Veo varios conectados, pero no hay preguntas. En todo caso, vamos a darnos un receso de unos 5 minutos mientras las personas se van conectando a la sala de Zoom. Le doy gracias a todas las personas por haber asistido a este webinar. Gracias por su atención. Conmigo será hasta el próximo miércoles. El próximo miércoles será el último webinar de este año, ¿vale? Así que no se lo pierdan, porque la información que les voy a compartir en el último webinar va a ser poderosa. ¿Listo? Listo, ahora sí nos vamos a la sala de Zoom. Y para las personas que están viendo esta transmisión en vivo y en directo en YouTube, les voy a colocar un video corto de un video testimonio de uno de nuestros clientes de 10K, mientras nos vamos conectando a la sala de Zoom. Ahora sí, me despido. Gracias por las personas que están conectadas en la sala de ese grupo. Nos vemos en la sala de Zoom.